Ahí está. Luego dice, el pistón del cilindro y del vaso tiene un diámetro de 2 pulgadas. Entonces, obviamente es el diámetro interno, 2 pulgadas. ¿Sí? Y 1 pulgada respectivamente, obviamente se refiere al vaso. ¿Sí? La válvula de alivio, ¿ya? Esta válvula de seguridad también es conocida como válvula de alivio, válvula de relief, ¿listo? En algunos casos, como vimos, cuando válvula de secuencia también, ¿no? También se pusieron en el módulo. Y está calibrada a 750 psi. Determine las presiones, presión 1, 2, 3 y 4 para una velocidad constante. Si el solenoide se energiza para que baje el cilindro. Claro, entonces si quiero que baje el cilindro, pues obviamente tiene que entrar justo como está en la figura, ¿no? El aceite viene por acá, empuja el cilindro, moviendo la carga. Entonces, en ese caso, en ese punto, estaría en esta posición, ¿no? Ya, posición A, cambio y ya haría esa función. Entonces, el detalle es acá el DCL, ¿no? Hay que hacer un DCL acá en el cilindro. Obviamente, el peso, como ya sabemos, de ese bloque, ¿a dónde apunta? El peso apunta al centro de la Tierra, ¿no? No solo hacia abajo, sino al centro, vertical al centro de la Tierra. Listo, ahí está el peso. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? Aquí, cuando está el pistón, está entrando el fluido por el lado superior, que es la presión 2, que es presión 1. Entonces va a generar una fuerza, ¿no? En esa cara, ¿no? Nos la vamos a poner fuerza 3. No, esta sería la fuerza 2. Listo. ¿Qué más haría? ¿Falta una fuerza? Sí, falta una fuerza, ¿no? Ya este es nuestro peso, fuerza 2. Y también nos damos cuenta que obviamente acá se va a generar presión. No se va a generar presión en esta zona. ¿En esa zona se va a generar presión? Sí. Y como nos damos cuenta también, el fluido obviamente va a venir y va a pasar así, por la estranguladora. Por la check no podría pasar porque está bloqueado para ese sentido. Va a pasar por la check cuando suba el pistón, en ese caso. Entonces acá no nos dice, pero está restringido, ¿no? Está estrangulado. Entonces eso me da a entender que el fluido que sale no va a salir, o sea, libremente y se va a ir al tanque, ¿no? No va a llegar acá y llegaría así fácilmente. Entonces está restringido. Esa restricción va a generar una resistencia. Obviamente, la presión que se generaría en el cilindro sería una presión por el principio de Pascal en todas las direcciones. Pero el cilindro es fijo, la tapa inferior también. El único que se mueve es el pistón, ¿no? Que estamos viendo ahí tiene sus retencitos también, ¿no? Casi casi real está acá el dibujito. Ahí está, ¿no? Entonces, esa presión 3 que se va a generar, me va a generar una fuerza. ¿Sí? Una fuercita. Lo voy a dejar así. Y va a ser una fuerza F3, ya que acá está el manómetro 3. ¿Listo? Entonces acá tengo que hacer mi DCL, ¿no? Como está a velocidad constante, está en equilibrio. El problema me dice, ¿no? Está a velocidad constante, un caudal constante, igual. Entonces quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual 0. Fuerzas que van hacia arriba. ¿Quiénes van? La fuerza 3. Igual las fuerzas que van hacia abajo. Fuerza 2 más el peso, ¿no? Del bloque, 2000 libras. No tenemos la fuerza 3. Entonces, acá
en lo que el cilindro baja, pero hay una resistencia, hay una fuerza 3 que se opone, entonces podríamos asumir que la máxima fuerza que se podría generar, la fuerza 2, claro, estaría limitado por la válvula limitadora, ¿no? O de relief, o válvula de seguridad también, ¿no? Que está calibrada, como dice ahí, a 750 PSI, ¿sí? No nos asegura, no nos da más condiciones y también no sabemos qué tan estrangulada está, pero un poco por la lógica, si está estrangulada, el fluido no va a salir rápidamente, entonces va a ser una resistencia ahí y eso va a hacer que la presión 1 pueda de repente alcanzar hasta la presión de calibración que sería 750 PSI. No olvidemos también que si bien sabemos que la válvula limitadora, como hemos visto en los ejemplos anteriores, en su diagrama, ¿no? Caudal, presión para la válvula limitadora, ¿no? Más o menos me salía algo así, y luego así, ¿no? Si bien esto es para el caudal, porque se va a abrir todo el caudal, ¿no? A la presión de calibración, que sería los 750, en este caso sería acá, y antes sabemos que ya pasa a caudal, ¿no? Al tanque. Pero lo que sí no va a cambiar es que si le he calibrado a 750, pues va a llegar a esa presión, ¿no? Por más que el caudal ya sabemos que está pasando antes, ¿no? Porque acá está la presión de apertura, ¿no? Acá ya se ha aperturado un hilito y ya está pasando aceite, ¿no? al tanque, ¿no? ¿Listo? Entonces, mi caso crítico sería la presión 1, sería como la limitadora, y en consecuencia, la presión 1 y la presión 2, como no hay pérdidas, ¿no? Pero si le damos longitudes, pues habría que considerar las pérdidas mientras se mueva el cilindro o el pistón. No olviden que si es un caso tope afuera, tope adentro, ahí es diferente. Pero mientras se está moviendo, la presión 1 y presión 2 en un caso real no serían iguales, ¿no? ¿Listo? Pero en este caso no consideramos pérdidas. Entonces la presión 1 debe marcar sí o sí los 750 PSI y la presión 2 también. Si eso es así, entonces puedo calcular cálculo de la fuerza 12. Entonces, de nuestra formulita presión, fuerza sobre el área, entonces sabemos que la fuerza es la presión por el área. Entonces, mi fuerza 2 sería presión 2, ¿no? 750 PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. El área, que es pi por el diámetro. El diámetro del cilindro, como está ahí, diámetro interior, obviamente medio interior, es 2 pulgadas, ¿no? Y en el caso del vástago, 1 pulgada. Entonces acá sería pi por 2 pulgadas cuadradas sobre 4. La multiplico y tengo acá 750 por pi por 2 al cuadrado 4. Bueno, entre 4 se va, pues, bueno. Y me queda 2356.19. Claro, acá tengo solo fuerza. Reemplazamos entonces, y acá es la fuerza 3, que era la fuerza 2, entonces sería 2356.19 libras, más el peso que era 2000. Entonces me quedaría 4356.19 libras.
Entonces, esta sería la fuerza 3. Y si ya tengo la fuerza 3, ¿podría ya la presión 3? Sí. Entonces vamos a calcular cálculo de la presión 3. La presión 3 también sería la fuerza 3 sobre el área 3, la misma forma. La fuerza 3 la hemos calculado 4.356.19 libras entre el área 3. Y el área 3 obviamente sería el área anular, ¿no? No, sería esta área, sí, ¿no? Entonces sería pi por el diámetro, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 4. Entonces verá una división ahí. Los que están mirando los youtubers también podemos ahí apoyar al tío. Los que van a venir se pueden traer, a ver, víveres, la gallina que ha traído el primo Kiwi, no, ya no tiene comida ya. Pueden traer la comida para las gallinas. Ahora vamos a ir a ver las gallinas. Se me queda con una presión 3 de 1848.82 libras. No, por pulgada, ¿no? Por pulgada. Ahí está la carita blanquita. Listo. Y la presión 4, ¿ya? La presión 4, ¿cuánto marcaría? A ver, todos piensen cuánto le ponen. Correcto, muy bien. 0. Pero si la presión 3 estaba tan fuerte, ¿cómo va a quedar tan rápido? Claro, es por la restricción, ¿no? Como han visto en los ejemplos anteriores también, cuando pasa por una restricción, cae fuertemente la presión. Y como no considero pérdidas, pues sería 0, porque se va al tanque. ¿Listo? Se va al tanque. Muy bien. Y el otro caso dice, si la carga es 0, ¿no? Que tenemos hecho el caso A, ¿no? Y si no hay carga, si no habría carga, ya porque hemos hecho el caso A, ¿no? El caso B me dice el peso es igual a 0, ¿no? La carga. Entonces, si no hay peso, simplemente sería sin el W. Entonces, al hacer mi sumatoria de fuerzas igual 0, entonces mi fuerza 3, que le hemos puesto así, sería igual a la fuerza 2. Y la presión 3 simplemente sería, bueno, son iguales, la fuerza 3 sería igual a la fuerza 2 y la fuerza 2 es 2.356.19 libras. Presión 3 sería la fuerza 3 sobre el área 3. ¿No? Entonces sería acá 2.356.19 libras entre el área 3, que es el área anular, pi por 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 4. Entonces 2.356.19 entre pi por 2 al cuadrado menos 1. Aproximadamente, bueno, 9.000 pesos. Ya, entonces ese análisis, ¿listo? Muy bien. Lo guardamos. Ya, sí, lo enviamos a nuestro delegado. Acá un ejemplito de una bomba, es una bombita de engranajes, tiene un diámetro exterior de 3.2 pulgadas, un diámetro interior de 2.1 pulgadas.
y un espesor de 1.3, ¿no? Se refiere justo en el espesor del engranaje. Si el flujo de la bomba es 45 gramos por minuto a 1800 RPM a cierto intervalo de presión, ¿cuál es el gasto teórico? Claro, que me está dando es el real, ¿no? Ellos lo han medido y sale esto. Entonces, el teórico lo haría con la formulita, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer la formulita, vamos a hacer solución. Ya, tenemos entre estos datos el diámetro exterior 3.2 pulgadas, diámetro interior 2.1 pulgadas, el espesor o el ancho sería del engranaje 1.3, tenemos los RPM 1800. Entonces la fórmula del desplazamiento, claro, porque físicamente si mido el desplazamiento volumétrico, que es el caudal, lo mido, prendo la bomba y con un recipiente graduado y hago pruebas, ¿no? Bueno, varias pruebas y saco un promedio, ¿no? Donde me bota el valor del caudal. Entonces, en este caso, la fórmula, ¿no? Como hallaría, ¿no? Entonces, el desplazamiento volumétrico sería pi cuartos por el diámetro exterior al cuadrado menos el interior al cuadrado por z, que es el ancho. Entonces, reemplazando acá sería pi cuartos 3.2 al cuadrado menos 2.1 al cuadrado por, falta ahí, me estoy comiendo el ancho, ¿no? El z 1.3, ¿no? Todo está en pulgadas, multiplicando, para ver cuánto me queda. Entonces me está quedando acá 5.952 pulgadas, bueno, el cubo, por revolución, o sea, en una vuelta. Una vuelta. Entonces, el caudal sería el desplazamiento volumétrico por los RPM. Entonces, si multiplico, sería 5.952 pulgadas cúbicas por revolución por 1800, ¿no? Revoluciones por minuto. Sería así, ¿no? No puedo convertir, ya que está en minutos. Puedo dejar en pulgadas por minuto, pulgadas por segundo. Eso dependiendo cómo queremos, o lo que les pida, ¿no? Si tomamos una pregunta de examen. Pero si no nos dice nada, entonces acá 5.952 por 1800 me queda 10.713.6 pulgadas cúbicas por minuto. Entonces, y si eso lo convertiríamos, digamos, a galones por minuto, si me piden galones, o puede ser en litros, que es lo más fijo que podemos preguntar, ¿no? Entonces, a ver, estoy haciendo una conversión. En galones por minuto me queda, ustedes lo comprueban. Ya está. Puede ser en litros también, ¿no? Sería un poco más, ¿no? Si fuese en litros por minuto. Sería 175 litros por minuto. Ya ustedes lo revisan con prueba, ¿no? Paso practican las conversiones. Porque no usamos convertidor todavía, todo es manual, ¿no? En este examen, ¿sí?
El otro similar en milímetros para que practique. Y acá nos da una pequeña práctica de laboratorio. Solo que nuestro módulo, claro, se podría hacer eso, no, no tiene eso, pero teóricamente tenemos uno. Entonces, a ver, lean todos esto. Ya le pasé el delegado también para que lean, ¿no? Entonces acá está un circuito más o menos para calcular la curva de la bomba. Entonces acá hay de hecho una válvula limitadora, está conectada con la bomba, obviamente para que no explote, ¿no? Luego acá hay una estrangulación variable, es una llave, ¿no? Como hemos visto en el módulo, que va a ir regulando, ¿no? Va a estrangular. Y lo que sale se va a ir acá a un tanque graduado, ¿no? Donde puedo ver cuánto hay, ¿no? En un determinado tiempo. Y luego eso ya, una vez que se llena, y mido cuánto se ha llenado en 60 segundos, que es lo que vamos a tomar, ¿no? Acá está, ¿no? Primero por una presión cero, ¿no? Cuánto es el volumen en un tiempo de 60 segundos. El caudal teórico, digamos, si miro su placa, es 19.6 litros por minuto. Ahí está. Obviamente es el teórico. Y al hacer la operación y tomar el tiempo, medimos a cuánto llegan en volumen de aceite, ¿no? Entonces acá, de hecho, prendemos la bomba, pasa el fluido, va a ir llenando en un determinado tiempo, ahí llena hasta llegar a los 60 segundos y lo que llene, cuánto es lo que se ha medido, acá lo han puesto en la tablita, ¿no? Luego ha sido, al estrangular la válvula estranguladora, está acá. Obviamente si le ponemos un manómetro que debe ponerse, bueno, que sería digamos como la presión 1, ¿no? Que pudo estar acá también, ¿no? Y acá estaría otro manómetro, presión 2, solo para tener la referencia, ¿no? De hecho que que podría ser el manómetro 1, va a marcar presión en esta zona, pero cuando pase, ¿cuánto va a marcar? Cero, ¿no? Bajo, cero prácticamente. Debe marcar un poco porque de hecho acá es manguera y hay pérdida. De hecho que si el manómetro está todavía nuevo, va a marcar una ligera presión bien bajita. Si está descalibrado, pues ya no se nada. Entonces a medida que acá estrangulamos más, esta presión aumenta, estrangulo más, ¿no? Y va aumentando más mientras más estrangulo, porque obviamente al reducir la sección, pues pasa menos aceite, hace más resistencia y se eleva la presión. Y es lo que han tomado acá los datos. Empezaban en 0, luego pasa a 100, luego aumento a 200 PSI, a 300, llego hasta 1000. Entonces, en un tiempo de 60 segundos he medido los volúmenes en mi recipiente y me ha salido 19.6, 52, 48, diferentes medidas. El caudal real, que sería el volumen sobre tiempo, ¿no? Es una fórmula que es como velocidad por el área también, pero en este caso usamos la fórmula de volumen sobre tiempo, ¿no? Que lo usé desde el colegio. Entonces, listo. Pero como es en litros por minuto, este tiempo 60 segundos sería un minuto. Entonces, el caudal real sería el volumen que he medido. Acá esta columna entre el tiempo, que sería un minuto. Entonces sería esto entre uno, me da lo mismo, ¿no? Entonces ahí no hay problema, copiamos lo mismo. Acá sería igual 19.6, 19.6, 19.52, 19.48,
19.32, 19.23, 19.1, 19, 18.88, 18.72, 17.2. Acá nos vamos dando cuenta que el caudal, como te has dado cuenta, ligeramente va disminuyendo. Entonces, nuestra gráfica, más o menos, si recordamos un poco la teoría, hemos visto que en un diagrama caudal versus presión, pues obviamente la bomba tenía más o menos una gráfica así y luego caía, ¿no? Entonces, casi constante, y eso es lo que se estaría simulando una bomba, cualquier real, ¿no? Que esté en buen estado. Si cae demasiado, quiere decir que ya está desgastada, ¿no? Hasta 13%, como decía en la teoría, lo considera como nueva. Más allá ya tendría un desgaste. ¿Listo? Y acá la eficiencia, que sería el caudal real entre el caudal teórico, que es ¿no? Acá está el teórico y bueno, tenemos acá el real. La división de esos dos, ¿no? Algunos coincide. Y por 100 ya el porcentaje, ¿no? De frente, entonces acá me quedé, mira, 100%, acá también sería 100. Acá divido 19.52 entre 19.6. 99.59. Entonces ya le está afectando la eficiencia. 19.48 entre 19.6. 99.39. 19.32 entre 19.6. 19.23 entre 19.6. 98.11. 19.1 entre 19.6. 97.45. 19 entre 19.6. 18.88 entre 19.6. 18.78 entre 19.6 sería. Y por último, 17.2 entre 19.6 me queda 87.75. Todo esto en porcentaje. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué tendríamos que hacer? Es graficar, ¿no? Entonces, ya lo hace ahí tu Excel o todo bien bonito, que nos salga parecido a la teoría. Haces tu cuadrito bien bonito. No le das ya las proporciones, pues no, más o menos. Y ahí, ¿no? Entonces que sea caudal, que está en litros por minuto, ¿no? Y versus presión, que está en PSI. Entonces, al final, graficamos los dos, ¿ya? La eficiencia versus presión y el caudal. Ahora tenemos la eficiencia y el caudal real también, ¿no? Entonces graficamos el caudal real versus presión y lo otro sería la eficiencia versus presión. Entonces, más que fijo que cuando no haga los puntos me van a salir ahí y de hecho tengo una ligera caída, ¿no? Entonces, más o menos mi gráfica sería algo así, ¿no? Ya ustedes lo hacen exacto. Igual con la eficiencia les debe salir también algo similar, porque también la eficiencia está cayendo, ¿no? En función, ¿no? Igual en función de la presión, ¿no? Que está en PSI. La eficiencia, si nos damos cuenta, también empieza a caer del 100%, ¿no?
Entonces va a haber una tendencia también, obviamente, algo así, puente cae, ¿no? Y de ahí dan unas pequeñas observaciones que observan de la curva del caudal real versus la presión, eficiencia versus presión, y listo. Y acá en el ejemplo 1, ¿qué pasaría si, ¿no? Como tarea, ¿qué pasaría si este cilindro lo pongo en modo horizontal? Todo igualito, todo igual, con el peso, igual analizo con los dos casos, A y B, pero lo ponemos el cilindro horizontal, o sea, significa que lo voy a poner así, el mismo circuito, todo, y lo analizamos así. ¿Qué pasa ahora? Entonces dejamos esas dos tareas. Lo envían hasta mañana, ¿no? Entonces trae grupal, ¿no? De laboratorio, los grupos de laboratorio. ¿Listo? Entonces le enviamos esto a nuestro delegado. Listo. Ya, y mañana seguimos avanzando otros ejemplos más para ya la próxima semana, que ya creo termina la huelga, ¿no? Podemos acceder al laboratorio, ¿no? Esta semana sí tuvo un poco por el simposio, que encima no se han inscrito y que no les querían dejar entrar. Había todo un tema ahí, ¿no? Entonces, eso. Listo, jóvenes. Entonces, terminen de hacer eso y ya envían el informe en forma grupal, ¿no? De los ejemplos y de la bombita, ya la eficiencia. Le envío al delegado esto que vamos a avanzar. Listo, ahí nos quedamos hasta mañana. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Listo, muy bien, empezamos hasta el día de mañana. Ya, sigamos repasando, no olviden sus trabajos, las observaciones que hemos hecho. Y la próxima semana yo creo que, a ver, vemos qué han avanzado, porque ya estamos ya 20 de noviembre, entonces el martes 25, haremos ahí ya algún laboratorio más que esté disponible. Vamos a hacer un pequeño, ahí ver qué tenemos ya de las piecitas que tenemos, vamos a hacer un pequeño, ahí una lista, y de ahí vamos a ver qué laboratorios podemos hacer, pues, ¿no? De repente, no todos, ¿no? Algunos, y si no, nos inventamos, le ponemos un circuito y lo hacemos también, ¿listo? Entonces, ya hay que ver, revisamos un avance de cómo ya están calculando la fuerza, ¿no? Para algunos, que era lo más relevante, ¿no? La fuerza, ¿ya? La presión ya sale en consecuencia de eso, ¿no? Listo, jóvenes, ahí nos quedamos entonces. Hasta el día martes empezamos los laboratorios otra vez. Listo, cuídense, chao, chao, nos vemos en el simposio.